Me llamo Phil Jordan, tengo 62 años y durante más de 2 décadas serví como agente especial de la DEA en México. Hoy, desde mi exilio autoimpuesto en Texas, donde vivo bajo constante amenaza y vigilancia, he decidido romper el silencio sobre la verdad más oscura que he guardado durante 40 años. Todo lo que creen saber sobre el secuestro y asesinato de Enrique Kiki Camarena es una mentira cuidadosamente construida. Miguel Ángel Félix Gallardo no actuó solo. Rafael Caro Quintero no fue el único responsable. La verdad es mucho más siniestra y me duele admitirlo. Nosotros, la CIA, éramos los socios. Nosotros permitimos que Kiki muriera porque descubrió algo que jamás debió saber. Y yo estuve ahí, en el centro de todo, viendo cómo nuestro propio gobierno traicionaba a uno de los mejores agentes que hemos tenido. Probablemente se preguntan cómo un tipo que juró proteger a su país terminó siendo cómplice de su traición. La respuesta no es simple, pero empezó mucho antes de febrero de 1985. Empezó en 1981, cuando me asignaron a la oficina de la DEA en Guadalajara. Yo era joven, ambicioso, convencido de que estábamos librando una guerra justa contra el narcotráfico. Kiki llegó poco después, en 1980. Desde el principio, vi en él algo diferente. No era como los demás agentes que jugaban política o buscaban ascensos rápidos. Kiki realmente creía en la misión. Hablaba español con fluidez, se mezclaba con la gente, trabajaba incansablemente. En esos primeros años, México era un paraíso para los narcotraficantes. Félix Gallardo controlaba todo desde Guadalajara, con la protección absoluta de la Dirección Federal de Seguridad, la Policía Política Mexicana. Pero nosotros no sabíamos entonces la conexión completa. No sabíamos que la DFS era prácticamente una extensión de la CIA. Todo cambió cuando Kiki comenzó a investigar los campos de marihuana en Chihuahua. Estamos hablando de noviembre de 1984. Él había estado siguiendo pistas durante meses, construyendo un caso meticuloso contra Caro Quintero. Un día llegó a la oficina con coordenadas precisas de un rancho llamado El Búfalo, en pleno desierto. Phil, me dijo, esto es enorme. No es solo un campo, es una operación industrial. Yo revisé sus reportes. Hablaba de miles de hectáreas, de un cultivo que podría generar millones de dólares. Le advertí que tuviera cuidado, que involucrar al ejército mexicano podría ser peligroso. Pero Kiki era imparable. Coordinó con nuestros contactos y logró que las Fuerzas Armadas mexicanas realizaran el operativo. Cuando llegaron los reportes, incluso yo quedé en shock. El Búfalo tenía más de 10,000 toneladas de marihuana, con un valor estimado de 8,000 millones de dólares. Era, en ese momento, el decomiso más grande de la historia. Pero lo que Kiki no sabía, lo que ninguno de nosotros sabíamos completamente, era que acababa de destruir una operación que financiaba algo mucho más grande que el narcotráfico. Semanas después del operativo, comenzaron las presiones. Primero fueron llamadas desde Washington, preguntas sobre quién había autorizado la redada, por qué no se había consultado con otras agencias. Luego vinieron las reuniones cerradas. Me convocaron a una junto con el jefe de estación de la CIA en Ciudad de México. Ahí me dijeron algo que me heló la sangre. El Búfalo no era solo de Caro Quintero. Esas operaciones estaban financiando movimientos anticomunistas en Centroamérica. Ustedes acaban de joderlo todo. No podía creerlo. Les pregunté directamente si la CIA estaba protegiendo a narcotraficantes mexicanos. La respuesta fue evasiva pero clara. Hay prioridades más grandes que el tráfico de drogas. Nicaragua, El Salvador, la amenaza soviética. A veces hay que hacer alianzas incómodas. Kiki tampoco se detuvo ahí. Siguió investigando.
Comenzó a rastrear las conexiones entre la DFS y el cártel de Guadalajara. Descubrió que agentes de la DFS no solo protegían a Félix Gallardo, sino que participaban activamente en las operaciones. Y luego encontró algo peor: documentos, testimonios, evidencia de que dinero del narcotráfico mexicano estaba siendo lavado a través de cuentas que terminaban financiando a los contras en Nicaragua. Era la conexión directa entre la CIA y el cártel. Un día, en enero de 1985, Kiki vino a mi oficina. Cerró la puerta y puso sobre mi escritorio una carpeta. «Phil, necesito que veas esto», dijo. Dentro había copias de transferencias bancarias, nombres de agentes de la DFS y, lo más comprometedor, referencias a reuniones entre personal de la embajada estadounidense y líderes del cártel. «Esto va hasta arriba», me dijo. «Alguien en nuestro propio gobierno está permitiendo que esto suceda». Le dije que tuviera cuidado, que ese tipo de información podía matarlo. Me miró con esos ojos determinados y respondió: «Si no hacemos algo, Phil, entonces ¿para qué estamos aquí?». No pasó ni un mes. El 7 de febrero de 1985, Kiki salió de la oficina consular para almorzar con su esposa. Nunca llegó. Lo secuestraron en plena luz del día, a unas cuadras del consulado. Yo estaba en la oficina cuando recibimos la noticia. Inmediatamente supe que esto no era un secuestro común. Llamé a todos mis contactos, movilicé a la policía local, presioné a la DFS. Nada. Era como si Kiki hubiera desaparecido del planeta. Durante los siguientes días, Washington nos presionó para que bajáramos el perfil del caso. Nos dijeron que no hiciéramos olas, que trabajáramos a través de los canales oficiales mexicanos. Pero yo conocía esos canales. Sabía que la DFS estaba involucrada. Sabía que estábamos perdiendo tiempo mientras Kiki probablemente estaba siendo torturado. Las órdenes desde Washington se volvieron más directas. No involucren a la prensa. No hagan declaraciones públicas. Dejen que las autoridades mexicanas manejen esto. Era obvio que alguien quería que el caso se enfriara. Pero algunos de nosotros no podíamos quedarnos quietos. Empecé a investigar por mi cuenta, siguiendo las pistas que Kiki había dejado. Descubrí que la casa donde lo tenían secuestrado pertenecía a un colaborador directo de Caro Quintero, ubicada en Lomas de Chapultepec, uno de los barrios más vigilados de la Ciudad de México. ¿Cómo podían torturar a un agente estadounidense ahí durante días sin que nadie interviniera? La respuesta era simple: protección desde arriba. Las grabaciones salieron a la luz años después, pero yo las escuché casi de inmediato, gracias a un contacto dentro de la inteligencia mexicana que todavía tenía conciencia. Son 30 horas de tortura. 30 horas en las que puedes escuchar a Kiki siendo golpeado, quemado, interrogado por múltiples voces. Pero lo más revelador no son los gritos de dolor, sino las preguntas. No le preguntaban sobre operaciones de la DEA. Le preguntaban qué sabía sobre las conexiones con la CIA. Le preguntaban nombres específicos de agentes estadounidenses. Le preguntaban sobre las rutas de dinero hacia Centroamérica. Y en esas grabaciones puedes escuchar algo más: voces en inglés. Estadounidenses presentes durante el interrogatorio. Nunca se pudo confirmar oficialmente quiénes eran, pero yo tengo mis teorías. Eran agentes de la CIA, asegurándose de saber exactamente qué había descubierto Kiki y a quién se lo había contado. Encontraron su cuerpo el 6 de marzo, enterrado en un rancho rural, junto con el piloto Alfredo Zavala Avelar. Cuando vi las fotografías de la autopsia, vomité. Le habían roto el cráneo, perforado los tímpanos con un destornillador para que no perdiera el conocimiento durante la tortura, fracturado costillas, destrozado órganos internos.
Lo mantuvieron vivo el mayor tiempo posible para extraer cada gota de información. Y luego, cuando ya no servía, lo descartaron como basura. La narrativa oficial se construyó rápidamente. Fue Caro Quintero. Fue venganza por el búfalo. Félix Gallardo dio la orden. Todo cierto, pero incompleto. Lo que no dijeron fue por qué la CIA no movió un dedo para salvarlo. ¿Por qué las autoridades mexicanas, que trabajaban directamente con nosotros, ignoraron todas las señales? ¿Por qué Washington ordenó silencio? Yo seguí presionando internamente. Escribí reportes, solicité investigaciones, exigí que se cuestionara el rol de la DFS. Me convocaron a una reunión en Langley, Virginia. Ahí, un superior de la CIA me dejó todo claro. Jordan, entiende la situación. Estamos en medio de una guerra contra el comunismo. Nicaragua es la prioridad. Si para detener a los sandinistas necesitamos dinero, lo conseguimos donde podamos. Camarena fue un daño colateral desafortunado, pero si sigues removiendo esto, tú serás el siguiente daño colateral. No era una sugerencia. Era una amenaza directa. Salí de esa reunión sabiendo que mi gobierno había sacrificado deliberadamente a Kiki para proteger una operación encubierta de financiamiento ilegal. Los años siguientes fueron una farsa. Arrestaron a Caro Quintero en Costa Rica. Capturaron a Félix Gallardo. Los presentaron como los grandes villanos, pero los verdaderos arquitectos del sistema, los agentes de la DFS que trabajaban para la CIA, nunca enfrentaron justicia. Algunos incluso recibieron protección y visas estadounidenses a cambio de su silencio. Yo intenté filtrar información a periodistas de confianza, pero las historias eran bloqueadas o editadas hasta volverse irrelevantes. La maquinaria de desinformación era demasiado poderosa. Durante años viví con la culpa. Culpa por no haber protegido mejor a Kiki. Culpa por no haberle advertido con más fuerza sobre lo peligroso que era su investigación. Culpa por haber sido parte de un sistema corrupto que sacrificaba a sus propios agentes por intereses geopolíticos. En 1990 dejé la DEA. No podía seguir trabajando para una agencia que servía a un gobierno capaz de tales traiciones. Me dediqué a trabajos de consultoría privada, pero nunca dejé de investigar. Recopilé documentos, testimonios, evidencia. En 2013, cuando Caro Quintero fue liberado por un tecnicismo legal, decidí hablar públicamente. Di entrevistas, escribí artículos, declaré ante comités del Congreso. Algunos me creyeron. La mayoría prefirió ignorarme. Me llamaron conspiranoico, amargado, resentido. Pero yo tenía las pruebas. Tenía las grabaciones. Tenía los testimonios de otros agentes que también vieron lo que yo vi. El caso Irán-Contras, que estalló en 1986, confirmó todo lo que Kiki había descubierto. El gobierno estadounidense estaba vendiendo armas ilegalmente a Irán y usando ese dinero para financiar a los rebeldes Contras en Nicaragua, violando leyes federales. Pero lo que nunca se admitió públicamente fue que también estaban usando dinero del narcotráfico mexicano. La conexión que Kiki había encontrado. La razón por la que lo mataron. Oliver North, que coordinaba las operaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional, conocía estas conexiones. William Casey, director de la CIA, las autorizó. Y todos quedaron impunes o recibieron indultos presidenciales. Viví los siguientes años mirando por encima del hombro. Recibí amenazas, llamadas anónimas, seguimientos evidentes. En 2015, después de denunciar públicamente que la liberación de Caro Quintero había sido orquestada desde Washington como parte de un acuerdo político con el gobierno mexicano, la presión se intensificó. Encontraron drogas plantadas en mi auto durante una parada de tráfico rutinaria. Las acusaciones fueron retiradas cuando quedó claro que era un montaje, pero el mensaje era obvio.
Cállate o te destruimos. Me mudé a un rancho aislado en Texas. Limité mis contactos. Instalé sistemas de seguridad militar. Porque sé que hay gente que preferiría verme muerto antes que seguir hablando. La verdad sobre Kiki Camarena no es solo sobre un agente asesinado por narcotraficantes. Es sobre un gobierno que traicionó a su propia gente. Es sobre una agencia de inteligencia que se alió con criminales para financiar guerras ilegales. Es sobre un sistema tan corrupto que prefiere sacrificar héroes antes que admitir sus crímenes. Y lo más doloroso es que esto no fue un caso aislado. Fue parte de un patrón. La CIA ha trabajado con narcotraficantes en el sudeste asiático, en América Central, en Afganistán, cada vez con la misma excusa. La seguridad nacional lo requiere. Pero la verdadera razón es el poder. Control geopolítico. Dinero negro para operaciones que el Congreso nunca aprobaría. Kiki murió porque era demasiado bueno en su trabajo. Porque siguió las pistas hasta donde lo llevaron, sin importar las consecuencias. Porque creyó que la ley aplicaba para todos, incluso para los poderosos. Y esa creencia lo mató. Yo sobreviví porque aprendí a jugar el juego, a callarme cuando era necesario, a documentar todo en secreto en lugar de denunciarlo abiertamente. Pero ahora, a los 62 años, con más años detrás que adelante, ya no tengo nada que perder. Mi carrera terminó. Mi reputación está destruida. Vivo como un fugitivo en mi propio país. Pero tengo la verdad, y esa verdad necesita ser contada. Las familias de los agentes caídos merecen saber que sus seres queridos no murieron por accidente o mala suerte. Murieron porque su propio gobierno los puso en situaciones imposibles. Y luego los abandonó cuando las cosas se complicaron. Los contribuyentes estadounidenses merecen saber que sus impuestos financian agencias que violan las leyes que supuestamente defienden. El pueblo mexicano merece saber que gran parte de la violencia que ha devastado su país durante décadas fue alimentada y permitida por intereses estadounidenses. Y los jóvenes que consideran unirse a agencias de inteligencia merecen saber que los juramentos de lealtad y servicio significan poco cuando entran en conflicto con las agendas políticas. He entregado copias de toda mi documentación a periodistas, abogados y organizaciones de derechos humanos de confianza. Está guardada en múltiples ubicaciones, con instrucciones claras de publicarla si algo me sucede. No soy ingenuo. Sé que probablemente no viviré para ver justicia real. Los responsables están muertos, retirados o protegidos por capas de negación plausible. Pero al menos la verdad estará registrada. Al menos las futuras generaciones podrán estudiar este caso y entender cómo funcionan realmente las estructuras de poder. A veces me pregunto qué habría pasado si Kiki hubiera sido más cauteloso. Si hubiera reportado sus hallazgos solo a través de canales oficiales y esperado órdenes. Probablemente estaría vivo. Probablemente habría tenido una carrera larga y exitosa. Se habría retirado con una pensión y pasaría sus días con sus nietos. Pero entonces no sería Kiki. No sería el hombre que inspiró a toda una generación de agentes de la DEA. No sería el mártir cuya muerte finalmente forzó algunas reformas, aunque insuficientes, en cómo operamos en el extranjero. La ironía cruel es que su muerte logró lo opuesto de lo que pretendían quienes lo mataron. En lugar de silenciar la investigación sobre las conexiones entre la CIA y el narcotráfico, la intensificó. Docenas de periodistas, investigadores y agentes honestos siguieron sus pasos. Gradualmente, pieza por pieza, la verdad salió a la luz. No toda, nunca toda, pero suficiente para manchar permanentemente la reputación de las instituciones involucradas. El nombre de Kiki Camarena se convirtió en un símbolo, no solo de la lucha contra las drogas, sino de la lucha contra la corrupción sistémica. Estoy sentado ahora en el porche de mi rancho, viendo el atardecer sobre los campos de Texas. Tengo una escopeta al lado,
como siempre. Mis perros patrullan el perímetro. Las cámaras de seguridad registran cada movimiento. Esta es mi vida ahora. No es paranoia cuando realmente quieren silenciarte. He perdido amigos, familia, la posibilidad de una vejez tranquila, pero gané algo más valioso. La certeza moral de haber hecho lo correcto, de no haberme vendido, de haber honrado la memoria de un hombre mejor que yo. A todos aquellos jóvenes mexicanos, centroamericanos, latinoamericanos, que ven el narcotráfico como una salida, como una forma rápida de conseguir dinero y poder, les digo esto: ustedes no son socios, son herramientas. Los verdaderos socios son los banqueros que lavan el dinero, los políticos que reciben sobornos, las agencias de inteligencia que permiten el tráfico cuando les conviene. Ustedes son descartables. En el momento en que dejen de ser útiles o se vuelvan un riesgo, serán eliminados, ya sea por sus propios jefes, por carteles rivales o por los mismos gobiernos que una vez los protegieron. Y a mis excolegas en la DEA, la CIA, las agencias de inteligencia de todo el mundo, les digo, no olviden por qué se unieron. Probablemente fue por razones nobles, para proteger, para servir, para hacer el bien. Pero los sistemas corruptos tienen una forma de erosionar esos ideales poco a poco. Primero es una pequeña concesión, luego otra, hasta que un día te das cuenta de que estás defendiendo exactamente lo que juraste combatir. Cuando lleguen a ese punto, recuerden a Kiki Camarena, recuerden que hubo un hombre que se negó a hacer concesiones, y que su negativa, aunque le costó la vida, significó algo. Inspiró a otros. Cambió la historia. No espero perdón, no lo merezco. Debí hacer más. Debí proteger mejor a Kiki. Debí denunciar más fuerte y más temprano las corrupciones que veía. Pero hice lo que pude con el conocimiento y el coraje que tenía en ese momento. Y ahora, al final de mi camino, estoy haciendo lo último que puedo hacer: contar la verdad completa. No la versión sanitizada de los informes oficiales. No las medias verdades de los documentales de Netflix. La verdad cruda, dolorosa, comprometedora. El legado de Kiki Camarena no debería ser solo un día de conmemoración o una serie de televisión. Debería ser un recordatorio permanente de que cuando las instituciones se corrompen, cuando los gobiernos priorizan el poder sobre la justicia, cuando las agencias de inteligencia se convierten en cómplices de criminales, gente inocente muere, y no solo los agentes en el campo. Miles de mexicanos, centroamericanos, estadounidenses han muerto en la guerra contra las drogas. Una guerra que, en muchos aspectos, fue diseñada para ser perpetua porque beneficia a demasiados intereses poderosos. Sentado aquí, en este exilio autoimpuesto, pienso a menudo en la viuda de Kiki, Mica Camarena. Ella dedicó su vida a mantener viva su memoria, a luchar por justicia, a presionar para que se revelara la verdad. Hablé con ella varias veces a lo largo de los años. Siempre fue amable, siempre agradecida por cualquier información que pudiera compartir. Pero podía ver el dolor en sus ojos. El dolor de saber que su esposo fue traicionado no solo por criminales, sino por el gobierno al que servía. El dolor de criar a sus hijos sin padre. El dolor de décadas de respuestas evasivas y medias verdades oficiales. También pienso en los agentes de la DFS que participaron en el secuestro y tortura de Kiki. Algunos fueron arrestados y encarcelados, pero la mayoría nunca enfrentó consecuencias. Miguel Nazar Haro, jefe de la DFS en ese tiempo, era un colaborador pagado de la CIA. Tenía inmunidad diplomática de facto. Cuando fue acusado de participar en el caso Camarena, la CIA intervino para protegerlo. Vivió libre hasta su muerte en 2012. Es solo un ejemplo de cómo funciona el sistema. Los peones van a prisión.
Los arquitectos del sistema viven en libertad, con pensiones y honores. La estructura de protección era tan sofisticada que incluso cuando el Congreso estadounidense comenzó a investigar las conexiones entre la CIA y el narcotráfico a finales de los 80, los testimonios clave fueron bloqueados o clasificados por razones de seguridad nacional. Yo fui contactado para declarar ante el Comité de Asuntos Exteriores, pero me advirtieron previamente que ciertos temas estaban fuera de límites. No podía mencionar nombres específicos de agentes de la CIA. No podía revelar detalles sobre operaciones encubiertas en Centroamérica. Básicamente, me pedían que testificara sin poder decir nada sustancial. Muchos otros agentes enfrentaron el mismo dilema. Algunos obedecieron. Otros, como yo, encontramos formas indirectas de filtrar información. Uno de los momentos más reveladores llegó en 1998. Cuando la periodista del San Jose Mercury News, Gary Webb, publicó su serie Dark Alliance sobre las conexiones entre la CIA, los contras nicaragüenses y el tráfico de cocaína hacia Los Ángeles. Aunque su reportaje se enfocaba en la epidemia de crack en comunidades afroamericanas, las conexiones con México eran inevitables. Los mismos carteles que enviaban marihuana desde el Búfalo estaban involucrados en las rutas de cocaína que Webb documentó. La reacción fue predecible. Los grandes medios estadounidenses, en lugar de investigar más profundo, atacaron a Webb. Lo acusaron de exagerar, de teorías conspirativas, de periodismo irresponsable. Su carrera fue destruida sistemáticamente. En 2004, Gary Webb apareció muerto con 2 disparos en la cabeza. El forense dictaminó suicidio. 2 disparos. En la cabeza. Suicidio. Esa es la respuesta oficial cuando la verdad se vuelve demasiado peligrosa. Lo que muchos no entienden es que el caso Camarena no fue un evento aislado, sino el punto culminante de años de cooperación entre agencias estadounidenses y criminales mexicanos. Desde los años 70, cuando la Operación Cóndor supuestamente erradicaba campos de amapola y marihuana en las montañas de Sinaloa, la CIA ya estaba trabajando con ciertos traficantes considerados preferibles sobre otros. La lógica era simple. Mejor trabajar con narcotraficantes anticomunistas que podían ser controlados, que permitir que grupos de izquierda se financiaran con el tráfico. Esta política creó monstruos. Les dio a figuras como Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero la protección necesaria para construir imperios. En esos años previos al secuestro de Kiki, yo personalmente fui testigo de situaciones que ahora entiendo perfectamente, pero que en su momento me parecían simplemente procedimientos operativos extraños. Recuerdo una noche de 1983 en Guadalajara. Habíamos recibido información sobre un cargamento grande de cocaína que llegaría al aeropasaje privado. Coordinamos con la Policía Judicial Federal para interceptarlo. Todo estaba listo. Llegamos al lugar a la hora indicada y encontramos nada. El hangar vacío. Cuando confronté a nuestro contacto en la policía mexicana, me dio una excusa absurda sobre cambio de planes. Días después, me enteré por otras fuentes que el cargamento había llegado exactamente cuando esperábamos. Pero alguien con más autoridad que nosotros había ordenado dejarlo pasar. Órdenes de arriba. Fue todo lo que me dijeron. Estas órdenes de arriba se volvieron un patrón, operativos cancelados en el último minuto, información de inteligencia que desaparecía de archivos, testigos que de repente se retractaban o desaparecían. Kiki notó lo mismo. De hecho, eso fue lo que lo llevó a comenzar su propia investigación paralela. Empezó a guardar copias de todo, a documentar las inconsistencias, a construir un caso no solo contra el cártel, sino contra el sistema de protección que lo sustentaba. Ese fue su error fatal. Cruzó la línea invisible que separa el trabajo policial aceptable de la investigación peligrosa.
Hay un documento específico que Kiki me mostró semanas antes de su secuestro. Era un reporte de inteligencia que había obtenido de una fuente dentro del gobierno mexicano. Detallaba una reunión que había ocurrido en 1984 en una residencia privada en la Ciudad de México. Presentes estaban Miguel Ángel Félix Gallardo, varios comandantes de la DFS, un general del ejército mexicano y 2 estadounidenses identificados solo como funcionarios de la embajada. El tema de la reunión era la coordinación de rutas de tráfico que no interferirían con operaciones prioritarias. Kiki interpretó correctamente que esas operaciones prioritarias eran los envíos de armas y suministros a los contras. El narcotráfico mexicano había recibido luz verde siempre que no complicara las operaciones de la CIA en Centroamérica. Cuando Kiki me mostró ese documento, le dije que era dinamita pura. Le advertí que si intentaba usarlo oficialmente, lo matarían. Literalmente le dije esas palabras: «Esto te va a matar». Él me respondió algo que nunca olvidaré: «Phil, si no podemos tocar a los intocables, entonces todo esto es una mentira. O servimos a la ley o servimos a los poderosos. No se puede hacer ambas cosas». Tenía razón, por supuesto. Pero yo era más cínico, más pragmático. Había aprendido que en este negocio, los idealistas terminan muertos o destruidos. Los sobrevivientes son los que aprenden a navegar las zonas grises, a elegir sus batallas, a saber cuándo retirarse. El día del secuestro, 7 de febrero de 1985, yo estaba en la oficina trabajando en otro caso. Kiki había salido temprano para almorzar con su esposa Mika cerca del consulado. Era un jueves normal, soleado. Nada indicaba que la tragedia estaba a punto de ocurrir. Alrededor de las 2 de la tarde recibí una llamada de Mika. Su voz temblaba. «Phil, Enrique no llegó al restaurante. Lo estuve esperando 1 hora. No contesta su radio. Algo anda mal». Inmediatamente activé todos los protocolos. Contacté a la policía local, a nuestros informantes, a las autoridades mexicanas. Las primeras horas son críticas en un secuestro. Pero era como gritar en el vacío. Nadie sabía nada. O más precisamente, todos sabían, pero nadie hablaba. Para la noche, confirmamos que había sido secuestrado. Testigos vieron cómo 5 hombres lo sacaron de su coche cerca del consulado y lo metieron en una van, en plena luz del día, en una de las zonas más transitadas de Guadalajara. Y nadie de la policía había visto nada. Nadie había intervenido. Era obvio que la operación tenía protección oficial. Llamé inmediatamente a Washington solicitando apoyo máximo. Pedí que se presionara al gobierno mexicano al nivel más alto. Pedí que se enviaran equipos de rescate. La respuesta fue burocrática y tibia. «Estamos monitoreando la situación. Trabajen a través de los canales oficiales mexicanos. Mantengan bajo perfil». Bajo perfil. Un agente estadounidense acababa de ser secuestrado y nos pedían bajo perfil. Los días siguientes fueron una pesadilla. Sabíamos dónde estaba Kiki. Nuestros informantes nos dieron la dirección exacta. Lomas de Chapultepec, 881, una residencia lujosa en la Ciudad de México. Le pertenecía a un empresario conectado con Caro Quintero. Pero cuando presionamos a las autoridades mexicanas para que rescataran a Kiki, hubo retrasos inexplicables. Necesitamos verificar la información. Necesitamos una orden judicial. Necesitamos coordinación con otras agencias. Mientras tanto, Kiki estaba siendo torturado. Lo mantuvieron con vida mediante inyecciones de lidocaína y otros estimulantes. Un médico contratado específicamente para mantenerlo consciente durante el interrogatorio. 30 horas de tortura metódica, científica, diseñada para extraer cada fragmento de información que tuviera.
Las grabaciones de esa tortura fueron hechas por la DFS, supuestamente como evidencia de que estaban interrogando al agente estadounidense. Pero la verdad es que las grabaron para sus patrones en la CIA, para demostrar que habían contenido la amenaza que representaba Kiki. En esas cintas se escucha claramente cómo le preguntan sobre sus contactos, sobre qué había reportado a Washington, sobre qué evidencia tenía contra funcionarios mexicanos y estadounidenses. Y se escucha cómo Kiki, a pesar del dolor insoportable, se niega a traicionar a sus informantes, incluso cuando le rompen las costillas, cuando le perforan los tímpanos, cuando lo queman con cigarrillos. No delata a sus fuentes. Esa es la clase de hombre que era. Finalmente obtuvieron lo que querían saber. Confirmaron que Kiki había compartido sus hallazgos principalmente conmigo y con otro agente de confianza. Confirmaron que tenía documentación guardada en múltiples ubicaciones y confirmaron que aún no había presentado un reporte oficial completo a Washington, probablemente porque sabía que sería bloqueado o enterrado. Una vez que extrajeron toda la información útil, Kiki dejó de serles útil. Lo mataron con un golpe brutal en la cabeza. Fractured skull, brain damage masivo. Luego envolvieron su cuerpo y el del piloto Alfredo Zavala Avelar, quien fue secuestrado por las mismas razones, y los llevaron al rancho donde fueron encontrados semanas después. El descubrimiento de los cuerpos desencadenó una crisis diplomática. El gobierno estadounidense no podía ignorar completamente el asesinato de un agente federal. Hubo presión pública, indignación en el Congreso, demandas de justicia. Pero incluso entonces, la respuesta fue calibrada cuidadosamente. Se arrestó a los ejecutores directos: Caro Quintero, Félix Gallardo, Fonseca Carrillo. Se capturó a algunos sicarios y comandantes de la DFS de nivel medio. Pero los verdaderos arquitectos, los protectores de alto nivel tanto en México como en Estados Unidos, nunca fueron tocados. La investigación oficial se detuvo estratégicamente antes de llegar a ellos. Yo intenté seguir investigando. Recopilé las copias de documentos que Kiki había guardado. Entrevisté a informantes que conocían detalles de la operación. Construí un expediente paralelo que documentaba las conexiones completas. Pero cada vez que intentaba elevarlo a través de los canales oficiales, era bloqueado. No es relevante para el caso principal. Evidencia circunstancial. Teorías no comprobadas. Los mismos burócratas que supuestamente buscaban justicia para Kiki estaban activamente saboteando cualquier investigación que fuera más allá de la narrativa oficial conveniente. En 1986, cuando comenzaron los juicios contra los capturados, ofrecí testificar sobre las conexiones con la CIA y la DFS. Mi oferta fue rechazada. Me dijeron que mi testimonio no era necesario y que podría comprometer operaciones en curso. En otras palabras, la verdad era inconveniente. Los fiscales querían condenas simples y directas contra narcotraficantes. No querían abrir la caja de Pandora de la corrupción institucional y las operaciones encubiertas ilegales. Los acusados fueron declarados culpables y sentenciados a largas condenas. Justicia aparente. Pero todos los que conocíamos la historia completa sabíamos que era una farsa. Los verdaderos responsables seguían libres, protegidos por sus posiciones y conexiones. Durante los años 90 trabajé discretamente con algunos periodistas investigativos, filtrándoles información bajo la condición de proteger mi identidad. Algunas historias fueron publicadas, principalmente en medios alternativos o extranjeros. Los grandes periódicos estadounidenses no las tocaban. Había un acuerdo tácito de no ir demasiado profundo en casos que involucraran a la CIA. La seguridad nacional era siempre la excusa. Pero la verdadera razón era que exponer estas operaciones revelaría décadas de actividades ilegales que implicaban a administraciones de ambos partidos políticos.
demócratas y republicanos por igual, habían autorizado o tolerado estas prácticas. Nadie quería asumir esa responsabilidad. El punto de inflexión para mí llegó en el año 2000, cuando me jubilé formalmente de la DEA. Sin las restricciones de ser un empleado activo, tenía más libertad para hablar. Comencé a dar entrevistas ocasionales, a participar en documentales independientes, a escribir artículos de opinión. La reacción fue mixta. Algunos veteranos de la DEA me apoyaron privadamente, pero se negaron a hacerlo públicamente por temor a perder sus pensiones o enfrentar represalias. Otros me acusaron de traicionar a la agencia, de dar munición a los enemigos de Estados Unidos, de vivir en el pasado. Incluso algunos familiares de Kiki se mostraron escépticos inicialmente, porque la verdad que yo presentaba era más oscura y complicada que la narrativa de héroe y villanos que habían procesado durante años. Pero Mika Camarena, la viuda de Kiki, eventualmente se convirtió en una aliada. Ella había pasado décadas presionando por respuestas, sintiendo que le ocultaban información, intuyendo que la historia oficial estaba incompleta. Cuando finalmente pude compartir con ella algunos de los detalles que había guardado, lloró. No de tristeza solamente, sino de una mezcla de validación y horror. Validación porque confirmaba sus sospechas de que Kiki había sido traicionado por su propio gobierno. Horror, porque la magnitud de esa traición era peor de lo que había imaginado. ¿Por qué?, me preguntó. ¿Por qué lo sacrificaron? La única respuesta honesta que pude darle fue: porque descubrió algo que no debía descubrir, y porque para ellos, un agente valía menos que la protección de sus operaciones secretas. La liberación de Rafael Caro Quintero en 2013 fue una bofetada adicional. Después de servir solo 28 años de una sentencia de 40, fue liberado por un tribunal mexicano, alegando que había sido juzgado en la corte incorrecta. Técnicamente, era un argumento legal válido. Pero el momento y las circunstancias levantaron sospechas inmediatas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué un caso tan prominente de repente se resolvió con un tecnicismo procesal? Muchos de nosotros creíamos que fue parte de un acuerdo político más amplio entre los gobiernos mexicano y estadounidense. Caro Quintero sabía demasiado. Mantenerlo en prisión indefinidamente era un riesgo. Mejor liberarlo bajo vigilancia controlada. Quizás con amenazas implícitas sobre lo que pasaría si hablaba demasiado. Cuando Caro Quintero fue recapturado en julio de 2022, después de casi una década como fugitivo, hubo celebraciones en la DEA. Finalmente, justicia. Pero yo no celebré, porque sabía que incluso si pasaba el resto de su vida en prisión, los verdaderos responsables de la muerte de Kiki nunca enfrentarían consecuencias. Los agentes de la CIA que facilitaron el secuestro mediante su protección del cártel. Los funcionarios de la DFS que participaron directamente en la tortura. Los políticos mexicanos que dieron las órdenes. Los supervisores estadounidenses que bloquearon los esfuerzos de rescate. Todos ellos vivieron vidas cómodas y murieron sin rendir cuentas. Hay un aspecto del caso que pocas personas conocen. Después de la muerte de Kiki, la DEA lanzó la Operación Leyenda, supuestamente la investigación más grande en la historia de la agencia. Cientos de agentes fueron asignados. Se gastaron millones de dólares. Se hicieron arrestos en varios países. En la superficie, parecía una respuesta masiva y apropiada. Pero por dentro, quienes estuvimos involucrados sabíamos que era principalmente teatro. La operación se enfocó obsesivamente en capturar a los ejecutores directos, mientras evitaba cuidadosamente las conexiones sistémicas. Cada vez que un agente intentaba seguir pistas que conducían a la CIA o a niveles altos del gobierno mexicano, era redirigido o reasignado. Hubo un momento particular en 1986, durante la Operación Leyenda.
cuando un equipo descubrió evidencia de que dinero de la venta de drogas estaba siendo lavado a través de un banco en Panamá, controlado por Manuel Noriega, quien era en ese momento un activo pagado de la CIA. La conexión era directa. Narcotraficantes mexicanos depositaban ganancias, el banco las limpiaba, y parte de ese dinero terminaba financiando operaciones de los contras. Cuando el equipo intentó investigar más profundo, recibieron órdenes explícitas de detenerse. Esa línea de investigación está fuera de alcance. Enfóquense en los objetivos asignados. 2 agentes protestaron formalmente. Ambos fueron transferidos a puestos sin importancia en oficinas remotas dentro de 6 meses. El patrón era claro. Podías perseguir a narcotraficantes siempre que no expusieras a sus protectores en el gobierno. Podías arrestar sicarios y lugartenientes todo el día, pero si intentabas conectar los puntos hacia arriba, hacia los verdaderos facilitadores del sistema, eras bloqueado, amenazado o destruido profesionalmente. Este no era un fallo del sistema. Era el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Porque el verdadero propósito nunca fue eliminar el narcotráfico. El propósito era controlarlo, administrarlo, asegurarse de que sirviera a intereses geopolíticos más amplios. He vivido con esta verdad durante 4 décadas. He visto cómo gobiernos sucesivos, tanto demócratas como republicanos, han perpetuado las mismas políticas. He visto cómo la guerra contra las drogas se convirtió en una industria multimillonaria que beneficia a contratistas de defensa, prisiones privadas y políticos que hacen campaña siendo duros contra el crimen. He visto cómo México se desangró en una violencia cada vez peor, con más de 300,000 muertos en las últimas 2 décadas. Mientras Estados Unidos sigue siendo el mayor consumidor de drogas del mundo y el mayor proveedor de armas a los carteles. Y he visto cómo agentes jóvenes e idealistas se unen a la DEA creyendo que van a hacer una diferencia, solo para descubrir gradualmente que están participando en un juego amañado donde las reglas favorecen a los poderosos y los sacrificables son quienes realmente creen en la misión. Algunos se adaptan, se vuelven cínicos, hacen su trabajo sin hacer preguntas difíciles. Otros se queman y renuncian. Y unos pocos, como Kiki, se niegan a aceptar la corrupción y pagan con sus vidas. Mi único consuelo es que la historia eventualmente revela la verdad. Puede tomar décadas, puede que los responsables ya estén muertos, pero archivos se desclasifican, testigos finalmente hablan, documentos salen a la luz. Ya ha comenzado a suceder. En 2020, México arrestó al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, acusado de trabajar para el cártel de Sinaloa. Fue liberado rápidamente después de presiones políticas. Pero el solo hecho de que un general de tan alto rango fuera acusado muestra cómo la corrupción penetra hasta los niveles más altos. En Estados Unidos, documentos desclasificados sobre operaciones de la CIA en los 80 han confirmado muchas de las acusaciones que eran descartadas como teorías conspirativas hace 20 años. La serie de Netflix Narcos México ayudó a llevar el caso Camarena a una nueva generación. Aunque dramatizada y con imprecisiones inevitables, capturó la esencia de la traición. Mostró cómo Kiki fue abandonado por su propio gobierno. Millones de personas alrededor del mundo vieron esa historia. Algunos la tomaron como entretenimiento, pero otros comenzaron a hacer preguntas, a investigar, a darse cuenta de que la historia real era aún más oscura que la ficción. Eso es progreso, aunque lento y doloroso. Hoy, mientras escribo esto desde mi rancho en Texas, tengo 61 años. Mi salud no es la mejor. Décadas de estrés, de mirar constantemente sobre mi hombro, de vivir con el peso del conocimiento que cargo,
han cobrado su precio. Pero estoy en paz con mis decisiones. No hice lo suficiente cuando importaba más, durante los días y semanas después del secuestro de Kiki. Esa culpa nunca desaparecerá. Pero desde entonces, he dedicado mi vida a asegurar que su muerte no sea olvidada y que la verdad completa eventualmente salga a la luz. A los jóvenes que están considerando carreras en agencias de inteligencia o aplicación de la ley, les digo, entren con los ojos abiertos. Los juramentos que harán son significativos y deberían tomarlos en serio. Pero también entiendan que van a enfrentar presiones para comprometer esos juramentos. Van a recibir órdenes que contradicen la ley y la ética. Van a ser testigos de corrupción y tendrán que decidir si la denuncian o se vuelven cómplices. No hay respuestas fáciles, pero al menos sepan desde el principio que esas decisiones vendrán. Y piensen ahora, ¿qué tipo de persona quieren ser cuando llegue ese momento? A las familias de agentes caídos, les digo, exijan respuestas. No acepten las narrativas oficiales sin cuestionarlas. Presionen por investigaciones completas y transparentes. Usen la libertad de información para obtener documentos. Trabajen con periodistas honestos. Hagan ruido. Los burócratas esperan que eventualmente se cansen y se rindan. No lo hagan. Su persistencia es la única razón por la que algunas verdades finalmente salen a la luz. Y a los ciudadanos comunes de México, Estados Unidos y toda América Latina, les digo, la violencia del narcotráfico que sufren no es inevitable. No es simplemente resultado de la demanda de drogas o la pobreza. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas, de gobiernos que han decidido que el narcotráfico es una herramienta útil para otros fines, de políticas que priorizan el control geopolítico sobre vidas humanas. Ustedes tienen el poder de exigir algo mejor, de votar por líderes que prioricen la verdad y la justicia sobre el poder y el dinero, de apoyar instituciones independientes que investiguen la corrupción sin importar a dónde conduzcan las pruebas. El caso de Enrique Kiki Camarena es un microcosmos de un problema mucho mayor. Es la historia de cómo instituciones creadas para proteger a la gente pueden ser corrompidas para servir intereses opuestos. Es la historia de cómo los poderosos siempre encuentran formas de evitar la rendición de cuentas, mientras los vulnerables pagan el precio. Y es la historia de cómo la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, eventualmente emerge de las sombras. Estoy sentado en mi porche ahora, viendo el sol ponerse sobre los campos de Texas. El cielo está pintado de naranjas y rojos, hermoso e indiferente al dolor humano. Mis perros descansan a mis pies. Las cámaras de seguridad parpadean sus luces rojas en la oscuridad creciente. Este es mi mundo ahora. Pequeño, controlado, seguro dentro de sus limitaciones. Pero desde este pequeño mundo, he logrado contar una historia que necesitaba ser contada. He honrado la memoria de un hombre que merece ser recordado no solo como una víctima, sino como un héroe que se negó a ser cómplice de la corrupción. A Kiki Camarena, donde quiera que esté, le digo, tu muerte no fue en vano. Inspiraste a incontables agentes a mantener su integridad en situaciones imposibles. Obligaste a conversaciones sobre la corrupción institucional que de otra manera nunca hubieran ocurrido. Y tu nombre se convirtió en un símbolo de resistencia contra sistemas corruptos. Siento no haber podido salvarte. Siento haber sido parte de un sistema que te traicionó. Pero he pasado el resto de mi vida intentando asegurar que la verdad sobre tu sacrificio sea conocida. Es lo mínimo que podía hacer. Este es mi testimonio. Esta es mi confesión. He guardado estos secretos durante demasiado tiempo. Ahora, al final de mi camino, los libero. Que cada quien haga con esta información lo que considere correcto. Yo he cumplido con mi deber. He dicho la verdad.
Y ahora, por primera vez en 4 décadas, puedo dormir sin el peso completo de esos secretos aplastando mi conciencia. No espero perdón. No espero gratitud. Solo espero que esta verdad sirva para algo, que inspire a alguien a hacer lo correcto cuando enfrente su propia decisión entre complicidad y coraje. Que honre la memoria de Kiki Camarena de la manera que realmente merece y que recuerde a todos nosotros que cuando las instituciones fallan, cuando los gobiernos traicionan, cuando los sistemas se corrompen, la responsabilidad recae en individuos ordinarios de tomar decisiones extraordinarias. Desde esta prisión autoimpuesta en Texas, donde cada día podría ser el último, dejo este testimonio como mi legado final. La verdad sobre Enrique Kiki Camarena. La verdad sobre la CIA y el narcotráfico. La verdad sobre cómo los gobiernos sacrifican a su propia gente para proteger operaciones secretas y legales. Estas verdades son incómodas, perturbadoras, y probablemente serán negadas por las mismas instituciones que exponen. Pero están documentadas, verificables y finalmente innegables, que sirvan como advertencia, que sirvan como lección y que sirvan como recordatorio de que ningún gobierno, ninguna agencia, ningún sistema está por encima de la rendición de cuentas cuando ciudadanos valientes se niegan a aceptar la mentira como verdad oficial.